En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en el sacramento de la Eucaristía, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando, recibiendo a cuantos se vienen a visitarte, creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los dones que me has hecho y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada, tu amantísima Madre, y haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Adoro ahora tu Santísimo Corazón y deseo adorarlo por 3 fines. El primero, en acción de gracias por este insigne beneficio. En segundo lugar, para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y en abandono. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos, estamos en el Jueves Santo y queremos hoy hablar de la Eucaristía, el don de Dios, pero el don que es Cristo mismo. Para empezar, me interesa mucho cuando vamos a hablar de la Eucaristía, estamos hablando de alguien y no de algo. Esto es importantísimo. Nosotros creemos en la presencia real, verdadera y substancial de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, bajo las especies del pan y el vino. Por lo tanto, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de Cristo, el pan bajado del cielo para darnos a todos vida en abundancia. La presencia real eucarística. Todo el mundo, en todas las historias, en todas las culturas, nosotros sabemos que la gente trata siempre de llegar a Dios, pero no es tan fácil llegar a Dios, porque el ser humano es limitado, y cómo va a llegar al ilimitado. Nosotros necesitábamos que Él toma una iniciativa y que venga a nosotros, y esto es lo que la Iglesia proclama en la Eucaristía, que Jesús vino por nosotros y por nuestra salvación. Por lo tanto, no es que yo voy donde Jesús, sino que Él vino donde yo, y lo más importante, abrir el corazón y recibirlo. En la celebración de la Eucaristía, Cristo Jesús, el Hijo de Dios vivo, se hace presente como Verbo encarnado, que fue crucificado, muerto y resucitado por la salvación del mundo y la salvación de cada uno de nosotros. El fundamento de esta doctrina lo encontramos en la misma institución de la Eucaristía, cuando Jesús identificó los dones que ofrecía con su cuerpo y su sangre. Un santo oriental, Cirilo de Jerusalén, decía: si Él dijo, ¿quién puede negar? Si Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿cómo nosotros podemos negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Nosotros, si verdaderamente aceptamos las palabras de Dios, esta es una de las palabras de Dios, que cuando Él dice, este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía. Cristo, como ustedes saben, y como ya hablamos muchas veces, está presente en múltiples maneras. Está en la iglesia, en su palabra, en la oración de los fieles, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados. Jesús está en todos los sacramentos, en modo particular en la Eucaristía, y está también en el sacerdocio. Por lo tanto, la singularidad de la presencia eucarística de Jesús, que Jesús está presente, como les dije en 3 palabras, realmente, verdaderamente y substancialmente. Entonces, no es la Santa Hostia representa a Jesús. No es algo que si yo me acerco como si fuera, no. Este es Jesús mismo. Y por lo tanto, esa presencia del hombre perfecto y Dios perfecto, que nació de la Santísima Virgen María y estaba nacido desde la eternidad del Padre y fue dado a sí mismo a cada uno de nosotros en la cruz, se da a ti y se me da a mí. La Eucaristía, que es la sangre y el cuerpo de Cristo, es la unión entre esta humanidad con la divinidad de Cristo en la misma persona, bajo las especies apariencias o bajo las apariencias de las especies del pan y vino.
Quiere decir que yo veo, pero lo que no veo es la verdad misma. Entonces, yo veo el pan y el vino, no veo la verdad que representa, que el pan y el vino contiene, que es la presencia real de Cristo. Por eso había un canto, decía, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tocar, el gusto, pero hasta con el oído, para creer con firmeza. Creo todo lo que ha hecho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Cuentan una historia de rey Luis, el que era santo, rey de Francia. Dicen que estaba celebrando la Santa Misa y atrás de él estaban los guardianes. Y en el momento de la elevación, cuando el sacerdote eleva el Santísimo, los soldados que estaban mirando alrededor del rey ven que Jesús se hace presente como persona entre las manos del sacerdote. Entonces el rey, que era santo, tenía la cabeza mirando hacia abajo y entrando en una contemplación profunda en este misterio tan grande. Entonces todos lo llamaban que realeza, mire, mire, Jesús está entre las manos del sacerdote. Y él quedó con ojos cerrados, decía, mis ojos pueden engañarme, mi fe no puede engañarme jamás. Entonces, eso es lo más lindo, que nosotros sabemos que nuestra fe no puede engañarnos. En el rito maronita, o en el idioma nuestro, hacemos diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la misma hostia, antes de la consagración la llamamos bershene, después de la consagración la llamamos erbene, bershene y erbene, para hacer diferencia antes de la consagración y después de la consagración. En español decimos hostia consagrada o hostia sin consagrar. ¿Qué pasa en la transubstanciación? Que nosotros sabemos, el que hace el pan, pan, y el que hace el vino, por obra del Espíritu Santo y las palabras de la consagración, este es el milagro más grande que podemos tener en la vida. La sustancia del pan y el vino se convierte por obra del Espíritu Santo en cuerpo y sangre de Cristo. Hay un himno bizantino, para mí es el mejor canto que se puede cantar a la Eucaristía. Para mí es el mejor. Dice, es maravilloso ver al Hijo de Dios encarnado. Y más maravilloso todavía verlo crucificado. Cómo Dios se hace hombre y cómo este hombre, Dios, se crucifica, queda crucificado. Pero el milagro de los milagros es verlo bajo las especies del pan y el vino. Entonces, repito, es milagroso ver al Hijo de Dios hecho hombre, más milagroso verlo crucificado, pero el milagro de los milagros es verlo en la Eucaristía. Ustedes saben que no puede un solo elemento tener dos seres, por ejemplo, pan y cuerpo de Cristo, vino y sangre de Cristo. No, la sustancia del pan se transforma en el cuerpo de Cristo, la sustancia del vino se transforma en sangre de Cristo, gracias a la presencia del Espíritu Santo. En la Iglesia Latina, antes de la consagración, se invoca el Espíritu Santo. En la Iglesia maronita y las iglesias orientales la hacemos después, pero las dos celebraciones está la presencia y la eficacia del Espíritu Santo.
¿Por qué la Iglesia Latina lo hace antes? La Iglesia Latina cree que para que cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ya está el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales, entre ellas la maronita, es igual, que nosotros creemos que las palabras de la consagración transforman el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo, pero llamamos al Espíritu después porque en la economía salvífica se presentó Dios, luego Dios Padre, después Dios Hijo y después Dios Espíritu Santo, con la Pentecostés. Pero para nosotros como orientales no hacemos separación. Para nosotros la misa es una unidad completa. Por eso cuando nosotros decimos a los fieles, por favor, tratan de llegar antes de 5 minutos para estar en la presencia de Dios, ponerle todas sus preocupaciones, etcétera, y poder rezar un poquito antes para entrar en esta onda del amor de Dios. Y no nos salimos antes de que termine la canción final porque esta es una unidad desde el primer canto hasta el último canto y entre los dos cantos que son el marco está toda la Eucaristía. También nosotros sabemos que el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma. ¿Qué afirma este concilio? Dice: porque Cristo nuestro Redentor dijo, lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio, por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. Y la Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Entonces, por eso no es una representación del cuerpo de Cristo, sino es el cuerpo de Cristo. Algunas propiedades de la presencia eucarística. Nosotros sabemos que este es el misterio de la fe, este es el misterio admirable. Es suficiente que ustedes toman o escriben por internet letanía de la Eucaristía y salen todas las características de este misterio. Según nuestra fe católica, Jesucristo está presente todo entero con su corporeidad glorificada. Quiere decir, es un cuerpo glorificado bajo cada uno de los especies eucarísticos, pero también bajo cada fragmento. ¿Y cómo para entender esto? Ustedes tendrán un espejo. Este espejo, cuando tú lo agarras y lo miras, te muestra a ti mismo. Pero si se rompe, cada fragmento del espejo te puede dar la posibilidad de verte, aunque sea un pedazo pequeño. Para nosotros, la Eucaristía es completamente la persona de Cristo, y si yo hago fracción del pan y doy en cada momento, en cada parte del pan y el vino, queda Cristo completo. Quiere decir, no cuando yo parto para darte la comunión estoy dando la mitad de Cristo. Cristo está presente en cada fragmento y está presente en la totalidad de la Eucaristía. El culto de la Eucaristía. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía lleva a la Iglesia a darle culto al Señor en la adoración. Y sabemos que adorar al Señor hay múltiples maneras. En primer lugar, adorar al Señor en la Eucaristía, porque todas las oraciones que nosotros hacemos tienen su importancia, pero si unimos todas las oraciones que estaban antes de nosotros, que están con nosotros, que vienen con nosotros,
y las ponemos frente a la Eucaristía, siempre la Eucaristía va a pesar más. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el acto de la adoración que Cristo Jesús ofrece al Padre. Y la Iglesia se une a esta adoración verdadera y por eso nosotros, por ejemplo, rezamos misas para los difuntos, para los vivos, para los enfermos, para las intenciones del Santo Padre de la Iglesia, porque estamos entrando en el mismo acto de adoración al Padre por la persona de Cristo. Por eso, por ejemplo, y haznos dignos de estar contigo, alabándole al Padre diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, en el rito maronita. En el rito bizantino dice, de todo lo que es tuyo, te lo ofrecemos por nosotros y por todo lo que necesitamos. Quiere decir, si Cristo es tuyo, nosotros lo estamos ofreciendo por nosotros y por nuestras necesidades. En rito latino decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Entonces, todo esto para ayudar al creyente a saber que cuando está ofreciendo la Santa Misa, está entrando en el mismo sacrificio y la misma ofrenda de Cristo. Por eso nosotros, como maronitas, cuando elevamos el Santísimo y toda la iglesia, el pueblo de Dios presente, dice ofrenda agradable que te agradó, etcétera, víctima propiciatoria, toda la oración. También nosotros sabemos que el culto se da en la adoración al Santísimo. En la tradición monacal nosotros tenemos cada domingo por la noche adoración al Santísimo. Pero también está la hora santa, como la que vamos a vivir hoy por la noche a las 8:30. Vamos a exponer el Santísimo y adorar a Cristo Eucarístico. Pero también hay muchos otros cultos, por ejemplo, las procesiones con el Santísimo, visitar el Santísimo a solo, cuando yo tengo esta visita al Santísimo, cuando yo voy a hacer adoración al Santísimo. Todo esto entra en el culto a la Eucaristía. ¿Por qué conservamos el cuerpo y la sangre de Cristo? Ustedes saben que antiguamente, después de terminar la comunión, consumía los sacerdotes y diáconos lo que quedaba del pan consagrado o las hostias consagradas. Luego, cuando empezó a haber enfermos, mucha gente, etc., la iglesia empezó a reservar, acá se llama la reserva, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo reservado para los enfermos en modo particular. Porque si yo estoy aquí en el exarcado y hay una persona que está enferma en enfermedad grave o está muriendo, etc., el sacerdote lleva al Santísimo y le da a la persona como alimento para el camino hacia la vida eterna. También después empezamos a hacer la conserva, a conservar el cuerpo y la sangre de Cristo, porque muchas veces, por ejemplo, yo no sé cuántas personas van a venir a la misa, entonces yo preparo para 100 y de repente llegan 200. Entonces, por eso necesito que haya el Santísimo. ¿Y cómo? La presencia real de Cristo no se cambia con cada minuto, entonces ya terminó la misa, entonces ya como el cuerpo se transforma en pan, no. El cuerpo queda cuerpo. ¿Qué sucede cuando el cuerpo queda mucho tiempo y supongamos que el pan no queda pan? Ahí la iglesia dice, para terminar con el pan reservado que supongamos duró 4 o 5 años que nadie entraba a una capilla y después encontraron el pan sagrado, se puede disolver o en agua o en fuego, porque todo lo que es sagrado, cuando yo no puedo tenerlo más, puedo quemarlo porque el fuego quema toda la sagralidad. Eso no quiere decir que estoy quemando al cuerpo de Cristo, no. Esto quiere decir que estoy terminando de este cuerpo que fue conservado para
de una manera pura y de una manera sin profanar. También nosotros sabemos que la Iglesia y el mundo, como dice Juan Pablo II, tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor para adorarlo y contemplarlo llenos de fe y para reparar, nuestras culpas y los delitos del mundo. Y no cesa jamás nuestra adoración. Entonces Jesús está presente por ti. Acuérdense cuando Jesús decía, fui encarcelado y no me visitaron. También esto entra en el sagrario, cuando Jesús está presente por nosotros y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hay fiestas importantísimas para el Santísimo. Hoy es una de estas fiestas, que es el Jueves Santo, porque hoy recordamos la institución de la Eucaristía. Como hoy Jesús tomó el pan, tomó el vino y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Y hay otra, como el Jueves Santo está lleno de rituales y de oraciones, muchas veces ni siquiera se da la importancia completa, digamos, de la Eucaristía. Y frente a muchos que negaban la presencia real de Cristo, la Iglesia Católica hizo el jueves del Corpus Christi para salir con el Señor y anunciar que Jesús está presente en medio del pueblo, en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, no nos damos cuenta de la presencia real de Cristo? Doy algunas como caricaturas, ¿no? Cuando yo entro a la iglesia sin inclinarme, ¿cómo estoy entrando a un patio? Entonces, ¿cómo yo doy testimonio que Cristo, mi Señor, está presente? Nosotros sabemos que la iglesia prende una vela pequeña, puede ser de aceite o puede ser de eléctrica, para decir que Cristo está presente. Entonces, esta luz pequeña en la iglesia es como una señal que refiere que Jesús está presente. Entonces, yo como creyente, en el rito latino se arrodillan con una sola rodilla, se inclinan y hacen la señal de la cruz. En el rito maronita, como todos los ritos orientales, no arrodillamos. Nosotros, el saludo más importante para nosotros es esta inclinación. Y esta inclinación es como reverencia. Por eso cada vez que voy a pasar delante del altar, tengo que reverenciar. Cada vez que paso delante del Santísimo, tengo que reverenciar. Quiere decir, tengo que reconocer que Jesús está presente aquí y ahora. Otro, por ejemplo, cosas con un poco son prácticas, pero nos ayudan. Yo llego tan apurado, entro a la misa, ya estaba empezada y salgo antes de terminar. Y después digo, no siento algo en la Iglesia Católica, no siento. ¿Cómo vas a sentir? Cuéntame. ¿Cómo vas a sentir si llegaste tarde y vas temprano? Como cuando uno lo invitan a una fiesta. Llega muy tarde, ya no hay torta, y se va antes de saludar a la gente, tampoco va a estar muy, muy cómodo. Entonces, no, nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que entrar 5 minutos al menos antes, puede ser más, rezar el rosario o estar un tiempo y recogerme, entrar en el misterio de Dios, porque no es tan fácil conectarte con un misterio invisible, pero es real, es verdadero. Por lo tanto, necesitamos entrar antes de tiempo a la iglesia, estar presentes en la presencia de Dios, tratar de abrir los ojos, abrir los oídos, participar. Todo mi cuerpo tiene que ser, tiene que tener armonía. Si la iglesia se para, yo me paro. Yo no debo hacer muy santito en este momento y todo el pueblo se para y yo me arrodillo y empiezo a tocar el pecho. Eso déjalo aparte. Hágalo cuando estás solo.
Pero cuando estás celebrando la Eucaristía, hay una armonía entre cuerpo y alma. Entonces, si la iglesia se para, yo me paro. Si la iglesia abre los brazos, yo abro los brazos. Si la iglesia se inclina, me inclino. Si la iglesia se siente, me siento. Y ustedes ven muchas veces en mis misas soy un poco rígido en esto porque es toda la iglesia la que está rezando, no soy yo. No, este momento es celebración comunitaria, no es una celebración, digamos, personal. También otros. Cuando yo hablo de la cultura nuestra y de la fe nuestra. Cuando nosotros vamos a la iglesia llevando un perro, pero cuéntenme ustedes, ¿alguien puede tener un perro sin mirarlo, sin tener cuidado de él? Entonces, ¿cómo voy a tener esta concentración con el misterio el cual celebro? A veces dicen, bueno, ustedes son orientales, son muy rígidos. Yo pregunto, ¿el Vaticano es oriental? ¿Alguien puede entrar con su perro al Vaticano? ¿Por qué yo voy a entrar con mi perro a la iglesia? ¿O con mi gatita? Bueno, sí, lo que pasa que yo no puedo dejarlo afuera, me hace falta. Ah, bueno, pero supongamos que hay otro que le gusta la vaca, que entra con la vaca y otro le gusta la cabra y hacemos una misa en el zoo, ¿qué les parece? No puede ser, no puede ser. La casa de Dios es la casa de los bautizados. Mi perro no es bautizado, no puede entrar. No puede entrar. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Nosotros estamos enseñando la verdad. Yo no tengo ni antes ni después. Yo les enseño lo que la iglesia me enseña. Por lo tanto, hacemos un esfuerzo. Si tengo un perro, lo dejo en mi casa. Lo dejo con alguien que va primero a misa, vuelve, voy yo. Pero no lo llevo conmigo a la misa. Él no entiende. Yo rezo por él, pero él no puede rezar por mí. Una anécdota. Cuando Santa Teresita entró al convento, eran de familia bien poderosa económicamente. Entonces tenía muchos muebles, muchas cosas en la casa y su casa era como doble pisos. Entonces, después de la muerte del papá, parece que el tío habló con las hermanas mayores de Santa Teresita que estos muebles, en lugar de dejarlos en la casa, lo pasan al convento y así las hermanas aprovechan de estos muebles. Y tenía Santa Teresita un perrito, Tom se llamaba, Tom. Entonces le amaba mucho a Santa Teresita, pero como ella entró al Carmelo, no podía llevar un perro con ella. Entonces él se esconde y cuando preparan todos los muebles en el camión para llevarlo al Carmelo, él se mete y entra al Carmelo y queda allí. Y bueno, las hermanas lo cuidan hasta que muera. Un día, una persona muy de perros, ¿sí? Le gustan mucho los perros. Entonces manda una carta que su perro estaba enfermo y quería que las hermanas recen a Santa Teresita para que el perro se cura. Las hermanas con el humor que tienen le mandaron una carta. Nosotros preferimos que tu perro reza al perro Tom, ¿no? Para que se cure. Porque la intercesión de los santos no va a los perros, va a las personas, a los creyentes. La Eucaristía es banquete pascual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús al vivir la Pascua, al vivir la última cena, anticipó la Pascua. Quiere decir, Jesús cuando dio su cuerpo y su sangre, fue como anticipación de lo que va a pasar el Viernes Santo, que es la muerte en la cruz, y el domingo de resurrección, que es su resurrección. Y este paso hacia el Padre, Jesús lo hizo anticipado el Jueves Santo en un día como hoy. La celebración eucarística y la comunión con Cristo. La misa inseparablemente del memorial sacrificial y perpetuo del sacrificio de la cruz. Por eso ustedes ven que en los altares, cuando nosotros vamos a celebrar la misa, siempre tenemos la cruz puesta,
para decirle al sacerdote, lo que estás celebrando es Él, el sacrificio de la cruz, que no se repite. Jesús murió una sola vez, no va a morir otra vez en la misa. Pero cuando Jesús murió y derramó su sangre, yo no estaba. Entonces, ¿cómo viene el efecto de este sacrificio del Gólgota a mí hoy en día a través de la Eucaristía? Entonces, por eso nosotros llamamos la memoria, o memorial de Jesucristo. Quiere decir, lo que pasó antiguamente por la presencia del Espíritu Santo me hace partícipe hoy, aquí, en este lugar, en esta capilla, en esta ciudad, en este día, en esta fecha. Yo como si fuera aquel día bajo la cruz del Gólgota. También nosotros sabemos que Jesús, cuando habló del ayuno, es suficiente leer Mateo 6, si no estoy equivocado, cuando habla del ayuno, de la oración de la limosna. ¿Qué dice Jesús? Dice, si alguien quiere ayunar, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer obra buena. Pero cuando habla de su cuerpo y su sangre, no dice si alguien quiere, dice tomad y comed, tomad y bebed, haced esto en conmemoración mía. Quiere decir, hay un verbo de ordenar. ¿Por qué Dios me está ordenando? Si toda la vida y toda la Biblia, nunca Dios ordenó, siempre Dios daba como consejo o daba como enseñanza y daba como dirección, ¿no? Hagan esto si quieren. Pero como cuando vino el joven, ¿qué hago? Si quieres ser perfecto, vende y vuelve. Sí, hay el sí, si quieres. Pero cuando habló de su cuerpo y de su sangre, Él me obligó. ¿Por qué? Porque Él es coherente con Él mismo. Si Él dice, yo soy la vida, y tú no vas a estar unido a mí, vas a estar muerto. Y Dios te creó para la vida. Por lo tanto, venir a Jesús y recibir su cuerpo asegura tu vida. No es que si quieres. A veces el niño no quiere comer y los papás lo obligan porque saben que la comida le hace bien. Entonces, cuando yo soy obligado de recibir a Cristo, ¿por qué? Para ser vivo, para estar vivo. Entonces yo necesito esto. Y Jesús sabe que yo lo necesito, por lo tanto, me dice, tomad y comed. No si quiere, no si tiene tiempo, no si se te gusta o si te hace bien. Tomad y comed. No te pregunta, te ordena, pero te ordena por tu bien. Miren cuando Jesús, el Espíritu Santo en la lengua del profeta Jeremías dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida. Él te pone para ser libre, pero te pide. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, yo amo a Jesús. Jesús dice en San Juan, si me aman, tienen que conservar mis palabras. Tú no puedes amar a Dios y no conservar su palabra. Y una de estas palabras, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Muchas personas, no, yo estoy bien, yo rezo en la casa. Bueno. Me van a perdonar, pero lo voy a decir así. Si eres musulmán, yo respeto, vaya a la mezquita. Si eres judío, te respeto, vaya a la sinagoga. Pero si eres cristiano, no puedes no ir a la misa. Porque la misa es el lugar donde los cristianos celebran a su Dios vivo. Pero estar en la casa adorando así, tú eres un pagano. No puedes ser una persona cristiana sin celebrar la Santa Misa. Esto es radical. ¿Por qué nosotros necesitamos la comunión? Jesús dice, en verdad os digo, si no coméis la carne
del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Vieron, hermanos? No son mis palabras. Yo trato de ser fiel al Evangelio. Y esto está en Juan 6:53. Entonces, si no comemos el cuerpo de Cristo, no tomamos su sangre, no vamos a tener vida en nosotros mismos. Por eso debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. 2. La comunión no es un elemento que puede ser añadido a la vida cristiana. No es necesario solo para algunos fieles especialmente comprometidos en la misión de la iglesia, los monjes, las monjas, los sacerdotes, sino es de todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Si un esposo viene a amar a su esposa, entonces ella le pone las manos, le dice, de aquí para allá, ámame lo que quiera, de aquí para acá es mío. Está diciéndole, no me ames. Porque si hay obstáculos, él no puede llegar a ella. Y muchas veces nosotros, como cristianos, decimos a Jesús, ámanos, pero de aquí para allá, de aquí para acá es nuestro. No. El amor es donación. El amor verdadero es darse. Y Jesús se te da en la Eucaristía. Queda que tú lo recibes. Y como tú también en la Eucaristía viene a darle al Señor tu ser, tu cuerpo, tu pensamiento, tu alma, tu espíritu, etc. Como les dije, cuando Santa Rafa escribió, Señor, tú eres mío, dame ser tuyo. Después, la Iglesia sabe que Cristo es el Señor que no puede negar, o no puede engañar, perdón. Por eso cuando Él dice, no van a tener vida en ustedes si no están comiendo mi cuerpo y están viviendo mi sangre, entonces la Iglesia obliga a sus hijos al menos una vez al año. Estos están en los mandamientos de la Iglesia. Al menos una vez al año. Pero nosotros sabemos que cada domingo es el eco de lo que vamos a celebrar este domingo, el eco del domingo de la resurrección. Y cada día de la semana son el eco de cada domingo. Por lo tanto, si yo soy creyente, yo no puedo dejar de comulgar. No es algo que si me gusta o no me gusta. Si soy creyente, debo hacerlo. Ahora, el mundo de hoy no les gusta mucho la palabra debo, pero bueno, paciencia. Eso es lo que es la verdad. Si te gusta o no te gusta, esa es la verdad. Entonces, primero, debo porque eso me da vida. Segundo, no voy a comulgar porque mi familia fue siempre toda la vida católica. No me interesa. O porque es un precepto, menos. Yo voy porque tengo un encuentro con el quien me amó y se dio por mí y me dio todo sí mismo. Todo totalmente se me dio a mí. Entonces, ¿cómo no lo voy a recibir? No porque quiero agradar a Monseñor Fadi. Bueno, el domingo voy porque Monseñor Fadi nos regaña después si no nos ve en la misa. No, no te voy a regañar. Pero sí te voy a decir, Jesús se te da, ¿estás recibiéndolo? Eso más doloroso que es el dolor de la conciencia. Porque no es algo que si nos gusta, si es algo de tradición, no, eso no es así. Yo voy porque amo. Yo voy porque Él me amó. Yo voy para unir su amor con mi amor. Y por eso la Eucaristía es toda vida de la Iglesia. ¿Quién son los ministros de la Sagrada Eucaristía? Ustedes saben que el obispo es en primer lugar el que da el sacerdocio a los sacerdotes y a los diáconos, pero estos los que, digamos, el que celebra es el sacerdote, el obispo y el sacerdote. El diácono no puede celebrar la misa, puede repartir la comunión. En la Iglesia latina,
por la cantidad del pueblo de Dios, a veces los sacerdotes no alcanzan a dar la comunión. Hay lo que llamamos los ministros de la Eucaristía. Con un permiso, el obispo permite a unos laicos que hacen un curso y después de este curso van a dar la comunión a los enfermos, ayudar a los sacerdotes a repartir la comunión en la iglesia, etc. En el rito maronita, hasta el día de hoy, 2000 años, no necesitamos esto. Tenemos paciencia. Si tengo 500 personas, la gente tiene que tener paciencia. Mientras tanto, canta, reza, hace un recogimiento. Hasta el día de hoy, solamente los diáconos, los sacerdotes y los obispos tienen derecho de dar la comunión con la mano. Solamente. Antes del coronavirus, nosotros siempre damos el cuerpo con la sangre de Cristo para el comulgante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces no dijo solo este es mi cuerpo, dijo este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Coman y toman. Sabemos que después que vino la coronavirus, la iglesia nos pidió comulgar bajo solo especie, que es el cuerpo. ¿Por qué? Un cuerpo vivo contiene la sangre. Sangre no contiene el cuerpo. Entonces, si el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, quiere decir, si comulgo solamente bajo la especie del pan, estoy comulgando cuerpo y sangre de Cristo, porque el cuerpo vivo contiene la sangre. ¿Y cómo lo recibo en esta época, que ojalá que se abren las iglesias de nuevo rápidamente? Nosotros sabemos que ponemos la mano izquierda abajo la mano derecha, es como un trono, y recibo la comunión. Antiguamente, eso se hacía en las iglesias orientales. El que comulgaba sacaba el cuerpo de Cristo, ponía en los ojos, como para que están iluminados con la luz de Cristo, y lo daba beso y lo comía. Quiere decir, mis ojos que vieron tu misericordia me alimentan y tu cuerpo me alimenta para la vida eterna. Esta es una canción que nosotros la recitamos en español, comí tu cuerpo, el fuego no me come. Antiguamente, en el rito maronita, cuando alguien moría muy caliente todavía, iba al sacerdote y le daba la comunión, porque se consideraba que él está yendo en un camino hacia llegar al cielo. Este camino va a pasar en lo que llamamos el purgatorio. El purgatorio es el fuego del anhelo, de la ansia de llegar a Dios. Entonces, esto como le va a quemar, como hemos dicho del siervo con C, siervo que corría hacia las aguas. Entonces, y decía, cuando el fuego ve tu presencia en mí, se apaga. Quiere decir, yo estoy yendo contigo para llegar a ti. ¿Cómo es? A ver, si Jesús dice, yo soy el camino y la vida, el camino nunca se separa de la meta. Entonces, el camino siempre está unido. Si alguien de ustedes viene al exarcado, cuando termina el camino entra el exarcado. Quiere decir, el exarcado está unido al camino. Y el camino llega al exarcado, pero el exarcado no está separado del camino. Por lo tanto, Jesús dice, yo soy el camino, y continúa diciendo, y la vida. Quiere decir, cuando yo comulgo a Cristo, lo tengo, y Él me lleva donde Él, al cielo, a la alegría celestial. Algunas disposiciones que podemos tener. En primer lugar, el cuerpo nuestro no es un vestido que puedo cambiar cada rato. El cuerpo mío es yo. Ustedes no pueden conocerme sin mi cuerpo. Imagínense ustedes que yo soy sin cuerpo. Habían perdido mucho. Entonces, ustedes saben que me conocen por mi cuerpo. Quiere decir, mi cuerpo es yo. Soy yo. No es algo extraño.
cuando yo voy a orar, muchas veces yo digo, no, ¿para qué imágenes? ¿Para qué cuadros? ¿Para qué flores? ¿Para qué velas? ¿Para qué tú? Al final, si nosotros somos personas también corporales, materiales, yo necesito ver una vela, necesito ver una cruz, necesito ver una planta, una flor, necesito ver belleza, necesito escuchar música, necesito que mi cuerpo sea de armonía. Me arrodillo, me levanto, abro las manos, cierro los ojos, abro mis ojos, con toda la iglesia. Porque no solo en alma tú alaba a Dios, sino con tu cuerpo, porque tu cuerpo eres tú. Y entonces, mi cuerpo primero debe estar digno. No voy como el que va al campo, con todo respeto, pero al campo si mis pies están con el barro no pasa nada, pero a la iglesia no. Por ejemplo, voy con olor terrible, el que está a mi lado todo el tiempo así, no puede ser. No puede ser ir a la iglesia como estoy yendo a la playa. Cada lugar tiene su lugar. Vaya a ver el presidente de tu república y con un short, ¿te acepta? ¿Por qué cuando vas a encontrar con Dios y con la iglesia vas de una forma desfigurada, deformada? Tu cuerpo hay que respetarlo. Yo, disculpen, lo voy a decir públicamente, capaz que 100, capaz que 1000, capaz que 1.000.000 de personas me van a ver. Yo nunca le digo a la mujer, ponga vestido o no ponga, eso no es mi trabajo. Eso puede ser un modelista, puede decirte qué tienes que poner. Pero sí, yo puedo decirte, hermana mía, madre mía, hija mía, amiga mía, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Conozca esto y me basta. Respeta este templo. Respétalo. No sea un escándalo para mí. Respeta el templo de Dios. Eso te lo voy a decir, sí. No te voy a decir ponga un chal para que los hombros no se ven. Eso no es mi trabajo. Es trabajo de los que hacen modas. Pero yo puedo decirte, tu cuerpo es presencia del Espíritu Santo. Respete tu cuerpo para que yo también lo pueda respetar. Nosotros sabemos que en los ritos orientales daban los 3 sacramentos juntos, bautismo, confirmación y comunión. Se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana. El rito maronita fue latinizado mucho tiempo, 800 años fuimos latinizados. Por eso tomamos mucho de la tradición latina y separamos los sacramentos. Antes se daba el bautismo, luego la confirmación y luego la comunión, o al revés, la comunión y después la confirmación. Después de muchos concilios, la Iglesia maronita optó de unir el sacramento del bautismo con el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Si usted va a cualquier lugar a traer un papel oficial, necesita el sello. Si el sello no está, el papel no es oficial. Entonces, el sello del bautismo es la confirmación, por eso no se pueden separar. Y quedamos separando la primera comunión para que el niño llegue al uso de la razón. Entonces, según los científicos, a los 7, 8 años ya el niño puede discernir lo que es blanco, lo que no es blanco, etc. Entonces, en la iglesia maronita sigue hasta el día de hoy la comunión a esta edad. La iglesia latina sigue con la tradición antigua que es el bautismo, después la comunión y cuando uno llega a ser maduro le dan la confirmación. Lo más importante es que uno reciba estos 3 sacramentos porque estos se llaman la iniciación cristiana. Y los sacramentos acompañan cada etapa de nuestra vida, desde que nacimos hasta la muerte. Cada etapa tiene su belleza. A veces encontramos un niño discapacitado, herido con su inteligencia,
¿Qué hacemos? ¿Le damos la comunión o no le damos? Seguramente hay que dársela a ellos, porque ellos no tienen la culpa de tener esta herida en su mente. Por lo tanto, un niño discapacitado, sus papás, su párroco, tienen que ayudar a la familia a acercarlo a la comunión. Porque Jesús no mira lo que tenemos, mira quiénes somos. Y este es alguien. Por lo tanto, el Señor lo mira. Y tiene el mismo derecho que tengo yo. Es también importante saber que los efectos de la comunión nos transforman. Nosotros decimos, nos divinizan. Si tú, por ejemplo, tienes esta vela, ¿sí? Esta vela tiene luz. Si yo acerco este papel a la luz, la luz de esta vela transforma este papel en su esencia, en fuego. Así sucede cuando yo voy a comulgar. La comunión me transforma en lo que ella es. Y eso es lo que nosotros cada noche, cuando estamos rezando para la comunión espiritual, yo digo, Señor, transfórmanos de lo que estamos comulgando, que es la oración de San Agustín. Por eso decimos que la comunión diviniza al ser humano. ¿Y quién de las religiones en todo el mundo tiene este privilegio más que nosotros? A ver, ¿quién? Es el privilegio que los cristianos, lamentablemente, ni están despiertos ni tampoco quieren despertar para recibirlo. La comunión acrecienta en nosotros las virtudes. Si Cristo se dio, yo debo darme. Si Cristo es flexible entre las manos del sacerdote, lo sube, lo baja, lo da, lo trae, yo debo ser flexible a la obra del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a comulgar, yo te digo, fulano, cuerpo de Cristo para el perdón de tus pecados y para la vida eterna. Quiere decir, perdona los pecados veniales, se llaman, y las penas temporales. Preserva de los pecados mortales. Dan la prenda de la vida eterna. Nos da esta prenda de vida eterna. Entonces, la Eucaristía no ha sido instituida para el perdón de los pecados mortales. Esto es lo propio del sacramento de la confesión, pero sí perdona los pecados veniales. Algunas pautas rápidamente para enamorarme en la Sagrada Comunión. Primero, cuando tú amas a alguien, desea estar en su presencia. Y esta presencia, estar presente en la presencia del amado, aumenta tu amor hacia él. Por lo tanto, la Santa Comunión y participar en la misa es el lugar que aumenta mi amor hacia Cristo. Y esto no lo veo la primera misa que celebro. Yo doy testimonio que Dios me regaló un don desde 9 años hasta el día de hoy. Voluntariamente nunca he faltado una misa un día. Voluntariamente. Nunca. Imagínense ustedes, si yo miro, ahora tengo 50 años, quiere decir 41 años, si yo miro cuánto bien me ha hecho la comunión. Por eso hoy me emocioné, hoy lloré, cuando pensé que ustedes no pueden comulgar. Porque uno no sabe lo que está perdiendo. 2. La visita al Santísimo. Si tú quieres tener un color para tu piel, tienes que ponerte al sol. Pero si tú quieres ser santo, tienes que ponerte frente al Santísimo. La comunión espiritual, lo que ustedes están ejerciendo esta época,
La comunión espiritual cuando no puedo comulgar por no tener sacerdote, por estar en un país que prohíbe la fe cristiana, cuando estoy enfermo, cuando estoy en la cuarentena. Esto se llama la comunión espiritual. Después, meditar un texto evangélico que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ahora les voy a dar un texto para que lo acompañe a ustedes. Después, rezar algunas oraciones de como de los 5 minutos o oraciones de votos a la Santísima. Nosotros estamos, si Dios quiere, haciendo este libro que se llama Oracional Maronita. Esperamos que pronto saldrá a la luz, que tiene muchas oraciones antes de la comunión, después de la comunión, que nos ayuda como cristianos, como católicos, como maronitas, a vivir este amor a la Eucaristía, a estar preparados para este encuentro con Jesús. También la hora santa. La hora santa es porque el alma va haciendo como una calma y esta calma nos permite, nos ayuda a ver a Jesús. Como les di el ejemplo de la piscina con agua calmada, que uno mira y ve lo que hay adentro. Y cuando mira bien, se refleja su imagen. Así, la hora santa te ayuda a tener esta calma interna. Por eso uno sale de la hora santa con mucha paz. Adornar y embellecer los templos y la Eucaristía. Qué bello cuando hay una fiesta, viene un llamado: Monseñor, yo quiero adornar el altar, yo quiero adornar la iglesia. Tenemos bautismo. Monseñor, ¿cómo podemos traer flores para arreglar la iglesia? Como, por ejemplo, un matrimonio, un funeral, yo qué sé. Todo lo que es embellecer la casa de Dios. En el rito bizantino hay una oración hermosísima, dice: y que el Señor derrame sus bendiciones sobre los que aman la belleza de tu casa. Si yo, por ejemplo, cuando vine acá, supongamos me gustó este cuadro, entonces yo lo compré y lo puse aquí para que me agrada cuando entro a mi casa. ¿Por qué? Porque me siento algo lindo. Entonces, cuando la iglesia, que son ustedes, empiezan a sentir que la capilla, la iglesia es de ustedes, uno ofrece ¿cómo se llama? Un mantel, otro ofrece un cuadro, otro ofrece un florero, otro ofrece flores, otro ofrece bancas, otro ofrece cualquier cosa. Todo esto ayuda a embellecer el templo de Dios, embellecer la presencia del lugar, ¿no? El lugar donde vamos a estar presente con Dios. Pero esto no nace de que uno viene a pedir, esto nace de uno. Cuando yo considero que la casa de Dios es mi casa, entonces si en mi casa pongo los mejores, yo qué sé, floreros, ¿por qué a la casa de Dios voy a traer un florero que no llega a 5,000 pesos? No. Ustedes me ven. Cada día tengo un hábito o un ornamento diferente, o de color, o de hecho diferente. Y empiezan a decirlo como broma, pero que soy del estrato 24, 25, no sé. Yo como Cristo debo tener lo mejor, porque la liturgia terrenal refleja el cielo. Entonces, el cielo no tiene algo feo, no tiene algo desordenado. Yo no acepto que mi altar sea de cualquier mantel, de cualquier forma. Mi altar debe ser una belleza, una joya, porque va a recibir al Señor del cielo y de la tierra. Y en cuanto yo creo en esto, en cuanto embellezco la casa de Dios. Y por eso, cuando yo me visto, esto, por ejemplo, no a 10,000, no me importa. Pero lo que represento en la liturgia debe ser lo máximo posible, porque es
reflejo de la belleza celestial. No por ser, nosotros somos pobres, vestimos cualquier cosa en la iglesia. Eso se llama hipocresía. Porque muchos de los creyentes tienen en sus casas cosas para museos. ¿Por qué en la casa de Dios vamos a poner lo más feo? No, no. La casa de Dios tiene que ser la más bella de nuestras casas. La casa de Dios tiene que estar como una joya, como algo brilla, que me atrae, que me atrapa, que me llena de belleza. Esa es la casa de Dios. ¿Y quién la hace así tan bella? Son ustedes, los creyentes. Los creyentes cuando ofrecen cosas bellas a la iglesia. No estoy diciendo necesariamente traer de lujo, pero que sea bella. Y la belleza está en la simplicidad. No está en las cosas tan caras y tan no sé qué, pero sí está en la simplicidad. Después, ya hemos dicho, la Santa Eucaristía, los actos, la adoración, la contrición, el tiempo para dar gracias, la oración antes y después, y al final ser misionero de la Eucaristía. Quiere decir que cada uno de nosotros, cuando se enamora en Cristo Eucaristía, no puede dejar este amor hacia Él, sino lo difunde hacia los que lo rodean. Eso es lo que yo quería contarles sobre la Eucaristía. Termino. Mucha gente viene a pedir misa por sus difuntos. Voy a hablar un ratito de esto. Ustedes saben que lamentablemente se usa cuánto cuesta. La misa no tiene valor. La misa supera todo valor, todo valor. La misa no puede cuesta 80,000 o 100,000. Esto es una herejía. La misa no tiene valor, supera todo valor porque es Cristo mismo que se está entregando al Padre. ¿Por qué la iglesia a veces pone, digamos, estipendios? Porque en San Pablo dice, el que sirve el altar, del altar come. Entonces, si usted viene a ofrecer una misa, tú tienes que tener en cuenta que lo que usted da de este estipendio debe alcanzarme por un día. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezaron la gente a poner, por ejemplo, yo estaba en un país, no voy a llamarlo ahora, entonces juntaban casi 20 intenciones para llegar a $3, $4. $3, $4 te hacen vivir un día. Yo por mi altura pienso que es difícil. Entonces, la iglesia empezó a poner más o menos entre 20 a $30 la misa para que uno pueda comer bien, etc. Quiere decir lo que es necesario para él. Si uno dice, yo ofrezco sin decir cuánto, no necesitamos poner una cifra. Pero cuando la gente no sabe su deber frente al templo, frente a la iglesia, frente al ministro, nosotros obligados a hacer esto para poder sobrevivir. Entonces, en otros lugares del mundo no dicen cuánto, cada uno pone, pero cuando pone generosamente, por eso no necesitamos poner un precio. Pero cuando la gente no sabe, hay que ponerle un precio. 2. En el rito maronita, el sacerdote no puede tener 2 intenciones, 2 estupendios en el día, para no transformar esto en un negocio. Entonces, cada misa, cada intención, cada estupendio por un día. Por lo tanto, cuando hay 2, 3 sacerdotes concelebrando, pueden tomar 3 intenciones o 2 intenciones. Pero cuando hay un solo sacerdote, una sola intención. Sucede el caso que vienen 2 familias y los 2 quieren una misa este día. ¿Qué puede hacer el sacerdote? El sacerdote puede celebrar por una intención, mencionando la otra,
por la gente que está, y al otro día la que la mencionó debe ofrecer la misa por ella. Yo no puedo recibir dos intenciones al mismo día y en la única misa. Y al día más, no puedo recibir más que sola intención. Si yo celebro 4 misas, yo puedo recibir una sola intención para alejar todo tipo de comercio. Porque esto solo para que nosotros vivamos, no para hacer comercio. Entonces, las personas que les gusta después o otro lugar o preguntar sobre esto, estoy dispuesto. Pero me gustaría pasar esto porque es importante que el pueblo de Dios sabe. Otra, cuando alguien muere, si anuncian al sacerdote, por ejemplo, yo no voy a ser el cabecero, encabezar el funeral, pero a mí me llamaron y antes de salir me dieron un sobre, supongamos tiene 100,000 pesos. Si yo recibo, escúchenme bien, si yo recibo esta intención, este sobre, debo celebrar misa por el eterno descanso de la persona. Si no recibo, no estoy obligado. Pero si recibo una donación de la familia del fallecido, yo debo, no es que si me gusta, debo, moralmente me caigo en el pecado si no celebro misa por el funeral, por el fallecido. Otra cosa, acá no sé cómo, en América Latina no sé, pero hablo, por ejemplo, en Oriente. En Oriente hay gastos en la iglesia para un funeral. Supongamos a la iglesia se da tal, al sacerdote primero, a los sacerdotes que lo acompañan, al diácono, al responsable de la sacristía. Entonces hay unos gastos y se hace lo que llamamos el cambio de flores. En el lugar de ofrecer flores, ofrecen dinero y este dinero se va juntando hasta llevarlo a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia con este dinero? Llevan una parte a la curia, porque la curia tiene sacerdotes ancianos, tiene seminaristas, tienen, yo qué sé, proyectos de construir iglesias, etc. 2, llevan una parte para las obras de caridad de la misma parroquia. Por ejemplo, cada parroquia tiene un proyecto social, entonces le dan parte de esto a la parroquia. Otra parte, que son los 20 o 30%, hay que dividirlos en misas, intenciones de misa para el difunto. Quiere decir, supongamos que tú pones, supongamos, 1,000,000 cuando muere alguien de la familia o de esto en la iglesia, hay 200,000 pesos van para las misas. Dividen, supongamos cuánto es la misa, 100,000, entonces le caen 2 misas. Si son menos, 50,000 o 60,000, 3 misas o 2 misas o 4 misas, etc. Entonces, todo este tema, ¿por qué me permito hablarlo? Porque mucha gente no sabe y mucha gente a veces, al no saber, critica. Pero al saber, ya no hay motivo para criticar. Miguel Ángel Pradilla pregunta, ¿cuál es el origen o qué significa la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía es de origen griego, quiere decir gracias, acción de gracias. Esa es la Eucaristía. Entonces nosotros agradecemos al Padre por todo lo que nos ha hecho en Jesucristo por nosotros y por nuestra salvación. Lady Azucena Guzmán pregunta, Monseñor, cuando alguien roba la Santa Eucaristía, ¿el Señor se retira para que no lo profane? ¿O ahí qué pasa? El Señor nunca se retira, por eso cuando hay una profanación hay que tener mucha, ¿cómo se dice?, reparación. Porque el Señor cuando lo estaban flagelando, Él nunca se retiró. Él quedó y dejó que lo blasfeman, que escupan sobre Él, que todo, respetando la libertad del ser humano. Pero nosotros sabemos
que hay que reparar por las almas que tanto aman al Señor. Por eso, en este libro, por ejemplo, hay algunas oraciones de reparación contra la profanación de la Eucaristía. La misma señora pregunta, en la aparición de Fátima, un año antes, el ángel del Señor instruyó a los niños y les daba la Santa Eucaristía. ¿Por qué pudo pasar eso? ¿Es un permiso del Señor o son sacerdotes? No, yo no sé mucho digamos, la historia, pero lo que sé que el ángel es el misionero, el enviado. Entonces, si el cuerpo de Cristo en el sentido de lo que nosotros comulgamos, o que ellos vivieron una experiencia como si fuera la Eucaristía, eso yo no lo sé, hay que preguntar a una persona experta en las apariciones y lo que pasó en este caso. Pero siempre en las apariciones hay experiencias personales, no se aplican a todo el pueblo de Dios. La iglesia puede reconocer o puede no, pero es para estas personas, no para todo el pueblo de Dios. Angélica Consuegra pregunta, ¿la Iglesia se opone a la cremación de los cuerpos? ¿La cremación del cuerpo afecta de algún modo el logro de la vida eterna? No, no afecta porque nuestros cuerpos van a ser polvo, pero hay culturas. Yo públicamente digo, no me queman, por favor, yo no quiero que me quemen. Y estoy rezando no morir en esta pandemia porque no quiero ser quemado. Hay un proceso natural que nosotros como orientales lo respetamos. Y este proceso es que cuando uno muere, lo sepultan como es y hay un proceso que sucede, pero nosotros sabemos que nuestros cuerpos mortales van a vestir un cuerpo inmortal, lo que llamamos cuerpos luminosos. Y por lo tanto, este cuerpo que lo come un león, queda ahogado en el mar, lo queman con el fuego, queda transformado en la tierra, todos nuestros cuerpos resucitarán y no afecta, no afecta. Porque recién dije, lo sagrado se quema. Entonces, si queman mi cuerpo, es algo probablemente bueno, pero yo personalmente no quiero, no me gusta. Henry Javier Gómez pregunta, ¿cómo debemos interpretar esos momentos reales, verdaderos que han sucedido a algunos sacerdotes conocidos en la ciudad de Bogotá, cuando en el momento de la transubstanciación en la hostia se observa sangre? En la iglesia hay muchos milagros y actualmente el Papa aceptó la beatificación de un joven de 16 años que hizo un estudio sobre los milagros de la Eucaristía y Dios me dio la gracia de visitar Lanciano, donde un sacerdote, mientras que estaba celebrando la misa, y dudó que cómo puede ser Cristo presente aquí y cuando hizo la fracción del pan, cayó la sangre, hasta hoy en día está conservada en una iglesia en Italia, se llama Lanciano. Entonces Dios me dio la gracia. Cuando fuimos a Lanciano, hay como un museo, una exposición, mejor dicho, una exposición de los estudios científicos sobre lo que quedaba del cuerpo de Cristo y dicen que este pedazo de la hostia que fue estudiado, vieron que era como un músculo de los músculos del corazón. Entonces, son estudios científicos. Lo bueno en la Iglesia Católica, que no todo, no es que no todo, todo está bajo la ciencia. No hay nada de eso espiritual y todo muy elevado. Nosotros toda nuestra fe la suponemos al estudio, la Biblia, los milagros. Cuando hay unas apariciones, llevan psicólogos, psiquiatras, médicos para examinar a estas personas si son ilusionados, si son medios locos o son verdaderos.
Eh, Miguel Ángel Pradilla pregunta, ¿se puede hacer comunión espiritual con una Eucaristía grabada? La comunión espiritual en cada momento la puedes hacer, aunque no estás en una misa. Supongamos antes de dormir, tú puedes hacer una comunión espiritual. Antiguamente era prohibido celebrar o participar en la comunión más que una vez a la semana, que es el domingo. Entonces, en la época de Santa Teresita, hacía mucho la comunión espiritual, muchísimo. Estoy hablando en el año 1800 algo. Eh, ¿De qué forma, pregunta Iván Darío Meléndez, de qué forma podemos celebrar este día en nuestra casa? Conmigo. A las 6:30 vamos a estar en la Eucaristía transmitiéndola por este medio y la comunión se da espiritualmente. Pero yo les aseguro que hoy todo el día estoy emocionado. Yo soy un poco llorón, pero hoy más que cualquier otro día. Hoy le dije al Señor, dame esta gracia de poner en mi corazón todo el amor que pueden tener mis hermanos que no pueden comulgar al comulgarte. Monseñor, Henry Alexander Rivera Rojas pregunta, Monseñor, ¿se puede celebrar una Eucaristía en un hogar? Hay que tener el permiso del obispo. Nosotros cuando llegamos a Colombia, como no teníamos una iglesia, sí yo celebraba en muchas casas la Eucaristía. Pero cuando uno pertenece, supongamos, a la iglesia latina, necesita el permiso al menos del párroco o del obispo local. No hay problema. Pero hay que saber por qué. No es que para achicar a Dios, sino porque no puedo, hay un enfermo, hay alguna cosa grave. No es por gusto, ¿sí? Porque la iglesia es la que une toda la comunidad. La iglesia, dice Juan Pablo II, es la casa de Dios entre las casas de las personas. Pregunta Mary Pérez, Monseñor, ¿en estos días puedo confesarme telefónicamente con mi No, sacerdote? no, no. No podemos confesar por medio del Internet, pero el Papa dio la ¿cómo se llama? Indulgencia plenaria con dijo el Papa, cada uno de nosotros puede entrar a sí mismo y exponer delante del Señor su debilidad, sus pecados, su conciencia y pedirle el perdón de todo corazón. Y el Papa dijo, el Señor nos escucha y nos perdona con una condición en cuanto antes recibo la absolución sacramental. Eso sí, pero no puedo hacer una confesión por telefónica. Omar Alonso Barajas pregunta, ¿qué oración debo hacer mientras hago la fila para recibir la Eucaristía? Lo más importante que salga una oración de tu corazón. Lo más importante, que sea una oración verdadera, oración que nace de tu corazón, oración de anhelar tu corazón a recibir el Señor. Como el salmo que hemos explicado hoy, mi alma tiene sed de ti, Señor, y ir esto. No hay que olvidar que nosotros, el exarcado maronita en Colombia, está bajo el patrocinio de Santa Rafa. Santa Rafa estaba paralizada, estaba ciega y patronaje de Santa Rafa. Santa Rafa fue paralizada, fue ciega, y cuando estaban las hermanas cantando al Santísimo, ella le dice al Señor, quiero alabarte con mis hermanas. Y cuenta en su biografía que sintió una fuerza que la empujó de la cama y vino arrastrándose hasta donde está la Eucaristía. Y las hermanas quedaron todas maravilladas. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede venir una paralizada así a la iglesia? Y ella venía como terminando su respiro, no podía respirar más porque hacía este esfuerzo para llegar a la Eucaristía.
Este hecho hizo que Juan Pablo II en el año 2000 la toma como una patrona principal del Congreso Eucarístico para elevar su imagen delante de toda la Iglesia Universal como amante de la Eucaristía. Amante de la Eucaristía. Y hoy yo pienso que en esta casa mucha gente entra y cuando entra a la capilla siente una paz y dice, lo que sentimos acá no lo sentimos en otro lugar. Yo pienso gracias a este amor de Santa Rafa a la Eucaristía que refleja esta paz y esta presencia. Yo quiero agradecerles. Recuerdo que hoy tendremos la adoración a las 8:30, la misa 6:30. No vamos a tener adoración a las 6. Por favor, para que sepan. 6:30 empezamos la misa. Terminada la misa, descansamos un rato. 8:30 tendremos la adoración al Santísimo. Rezamos unos por otros. No se olviden, hoy es el día del sacerdocio. Recen por nosotros, recen por Sergio para que llegue a ser un buen sacerdote que agrada el corazón del buen pastor.